La noche del 3 de marzo de 1808, una tormenta feroz azotaba el valle de Asturias, mientras una niña de 5 años dormía en su habitación. Lucía Valcárcel y Mendoza, única hija de los duques de Valcárcel, soñaba con mariposas doradas cuando manos enguantadas la levantaron de su cama. El marqués Alfonso de Monterrey la cargaba a través de la tormenta. Su odio hacia los Valcárcel finalmente materializado en el secuestro perfecto. El plan era simple: enviar nota de rescate, exigir tierras y fortuna. Pero la nota cayó en un canal de drenaje, tragada por el lodo y el olvido. Nunca llegó a su destino. Los duques despertaron para encontrar la habitación de su hija vacía, las ventanas abiertas, una muñeca empapada en el jardín. 3 meses de búsqueda desesperada, 100 hombres peinando cada rincón, recompensas que habrían hecho rico a un campesino por 10 vidas. Nada. Después de 6 meses, las autoridades declararon a Lucía muerta. Hubo funeral con ataúd vacío, luto oficial, una lápida de mármol blanco. Nuestro ángel, arrebatado demasiado pronto. Vuela con Dios, pequeña mariposa. La duquesa Helena se convirtió en una sombra vagando por los pasillos, visitando obsesivamente la habitación vacía. El duque Sebastián nunca volvió a sonreír verdaderamente. Mientras la familia lloraba, 5 pisos bajo el Palacio Monterrey en mazmorras que oficialmente no existían, una niña de 5 años lloraba por su madre en la oscuridad. 18 años después, el 3 de marzo de 1826, una joven de 23 años despertó en completa oscuridad. No había ventanas. Nunca había ventanas. Ni un solo rayo de luz solar había tocado su piel en 18 años. La joven conocida como Rosa, el nombre que sus captores le habían dado borrando su identidad real, se sentó en su cama y comenzó su ritual diario: contar. 6.570 días. Su voz era ronca por el desuso. 6.570 despertares en esta celda. Porque era una celda, por mucho que intentaran disfrazarla. Había muebles, un armario con vestidos simples, una mesa pequeña, estantes con libros que eran reemplazados cada mes. Había una bañera donde agua caliente aparecía cada 2 días, pero la puerta estaba cerrada desde afuera. Las paredes absorbían el sonido, y ella estaba sola. Siempre, perpetuamente, devastadoramente sola. Sus recuerdos tempranos eran fragmentos. Una mujer cantando, el olor de rosas, risas y luz solar. Pero estaban tan borrosos que no sabía si eran reales o sueños inventados. Lo que recordaba claramente era el terror de aquella primera noche. Gritar hasta que su garganta quedó en carne viva. Llorar hasta no tener más lágrimas. Golpear la puerta hasta que sus puños sangraron. Y el agotamiento horrible cuando se dio cuenta de que nadie venía. Una mujer mayor, siempre con capucha ocultando su rostro, venía 2 veces al día con comida. Rosa le suplicó miles de veces: por favor, quiero ver a mi mamá. Nunca hubo respuesta, solo silencio. Con el tiempo dejó de suplicar. Aprendió a sobrevivir. Los libros fueron su salvación. Ventanas a un mundo que nunca vería. A los 12 años había leído todo Shakespeare en español. A los 14 había memorizado grandes secciones del Quijote. A los 16 había estudiado geometría y álgebra. Su mente hambrienta, absorbiendo conocimiento. Si no podía tener libertad, al menos tendría educación. Pero cada noche soñaba con luz solar, con campos abiertos, con el cielo que nunca había visto. Y cada mañana despertar en su celda era como un cuchillo al corazón. Se obligaba a crear rutinas, caminar en círculos 100 veces, hacer ejercicios, cualquier cosa para mantener su cuerpo funcional. Porque en algún lugar profundo vivía una chispa terca que se negaba a morir. Algún día encontraría una forma de salir. Tenía que creer eso. La alternativa era demasiado terrible para soportar. Entonces escuchó algo que nunca había escuchado en 18 años. Voces masculinas, fuertes y claras, del otro lado de su puerta.
Insisto en que hay un error en estos planos arquitectónicos, decía una voz profunda. Los cálculos no coinciden. Falta un espacio completo en el subnivel 5. Casi 200 metros cuadrados simplemente desaparecen. Mi señor, le aseguro que estos planos han sido verificados múltiples veces. ¿Llama menor a 200 metros cuadrados? Podría caber una casa entera en ese espacio fantasma. Quiero ver ese espacio. Pero mi señor, no hay acceso a... Entonces haremos uno. Traiga herramientas. Las voces se detuvieron directamente al otro lado de su puerta. Rosa escuchó manos palpando piedra, golpes experimentales contra la pared. Esta pared es más nueva que las otras. Miren el mortero. No tiene más de 20 años. Alguien selló algo aquí. El pulso de Rosa se aceleró hasta convertirse en un rugido en sus oídos. Durante 18 años había estado esperando. Rescate, descubrimiento, muerte. Pero algo que rompiera el ciclo interminable. Rompan la pared. Hubo protestas sobre permisos y autoridad, pero la primera voz cortó todo. Yo soy la autoridad aquí ahora. Rompan la pared. Rosa retrocedió hasta el rincón más alejado, su respiración llegando en jadeos. El primer golpe del hacha resonó como trueno. Luego otro. El mortero comenzó a desmoronarse. La piedra comenzó a agrietarse. El primer rayo de luz verdadera que Rosa había visto en 18 años entró por la grieta como una lanza brillante y dorada, tan intensamente hermosa y dolorosa que tuvo que cerrar los ojos. Lágrimas brotaron instantáneamente, no de emoción, sino de puro dolor físico, mientras sus pupilas se contraían desesperadamente. Hay algo aquí. Espacio habitable. Dios santo, esto es una celda. Más golpes. Más piedras cayendo. El agujero se expandía. Una figura se deslizó a través, alto, musculoso, bañado en contraluz de manera que Rosa no podía ver más que su silueta oscura. ¡Alto! ¡No se acerque! Su voz salió como un graznido roto. La figura se congeló. Fácil, no estoy aquí para lastimar. Se detuvo abruptamente. Incluso a través de sus ojos entrecerrados, Rosa pudo ver el momento en que él realmente la vio. El vestido gastado, el cabello largo sin cortar, su rostro pálido como papel, el terror absoluto en sus ojos. Dios misericordioso, eres real, no es un almacén, es una prisión. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Rosa abrió la boca, pero ningún sonido salió. No sabía cómo hablar con otro ser humano. El hombre se movió lentamente más cerca y se arrodilló a varios pies de distancia. Ahora que sus ojos se ajustaban, Rosa pudo verlo claramente. Era joven, probablemente 30 años, con cabello castaño oscuro que caía desordenado sobre su frente. Sus ojos eran de un verde sorprendente. Su mandíbula fuerte estaba cubierta con barba de días. Vestía ropas de calidad cara pero práctica, pantalones de montar, botas de cuero, camisa de lino bajo chaleco de brocado. La ropa de un noble que no temía ensuciarse las manos. Y había algo en su rostro, genuina preocupación, que hizo que algo en el pecho de Rosa doliera. Mi nombre es Gabriel, Gabriel Montoya, duque de Aranda. Estoy inspeccionando este palacio y encontrarte no estaba en ningún plano. ¿Puedes hablar? ¿Entiendes lo que digo? Rosa logró un pequeño asentimiento. Bien. ¿Hay guardias? ¿Alguien que vendría a lastimarte si intentamos sacarte? Ella negó con la cabeza. Solo la mujer encapuchada que no llegaría por horas. ¿Cuánto tiempo has estado prisionera aquí? Rosa tuvo que tragar varias veces. 6.570 días. Vio el cálculo suceder en su rostro. Vio la comprensión golpearlo. Vio sus ojos ensancharse con horror. 18 años. Has estado encerrada 18 años, desde que eras una niña. Ella asintió, sintiendo lágrimas quemar sus ojos de nuevo. Gabriel se puso de pie y gritó hacia el agujero con voz que temblaba de furia. Márquez, traiga mantas, agua,
comida suave, y despeje el camino al exterior. Nadie habla con ella. Nadie se acerca hasta que yo diga. Se volvió hacia Rosa y extendió su mano, no tocándola, solo ofreciendo. Voy a sacarte de aquí. Encontraremos la entrada apropiada y te sacaré de este infierno. ¿De acuerdo? Rosa miró esa mano por un largo momento. Era la primera vez en 18 años que alguien le ofrecía ayuda real, escape, esperanza. Sus dedos temblaban mientras, milímetro a milímetro, levantaba su mano y la colocaba en la de él. Su toque era cálido, tan cálido comparado con sus dedos fríos, y gentil, sosteniéndola como algo infinitamente precioso. Bien, vamos a salir de aquí, juntos. Antes de continuar esta increíble historia que hará latir tu corazón, quiero darte la bienvenida al canal Cuentos de Alcurnia. Me llena de alegría tenerte aquí. Esta es la historia de Rosa y Gabriel, una historia de injusticia, supervivencia y descubrimiento. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Prepárate para una historia que te hará llorar, enfurecer y creer en la justicia. Si amas las historias de época que tocan el alma, suscríbete ahora, activa la campanita y dale like a este video. Tu apoyo hace la diferencia. Gabriel organizó todo con precisión militar. Envió a buscar llaves de todas las puertas del nivel subterráneo. Preparó una habitación lejos de las áreas principales. Mantuvo a 2 hombres con él, ordenándoles silencio absoluto sobre lo encontrado. Esto es evidencia de un crimen que podría derribar casas nobles enteras. Nadie dice una palabra hasta que yo determine quién la puso aquí y por qué. Tomó casi 1 hora encontrar la entrada real a la celda de Rosa. Estaba escondida al final de un corredor que no aparecía en planos oficiales, detrás de una puerta hecha para parecer parte de la pared. Cuando la abrieron, revelando escaleras estrechas que subían 5 niveles, Rosa se quedó mirando esos escalones con terror. 18 años sin subir escaleras. Sus piernas debilitadas temblaban solo de pensar en el esfuerzo. Gabriel notó su miedo. «Puedo cargarte si lo necesitas». Rosa negó obstinadamente. Había sobrevivido 18 años. Subiría esas escaleras con sus propios pies o moriría intentándolo. Era cuestión de dignidad. Gabriel pareció entender porque simplemente ofreció su brazo para apoyo, pero dejándola caminar. Los primeros 10 escalones fueron tortuosos. Sus piernas protestaban, su respiración llegaba en jadeos. Pero continuó, escalón tras escalón, con la mano de Gabriel firme bajo su codo. Tomó media hora subir esas 5 plantas. Para cuando emergieron en un almacén polvoriento, Rosa estaba exhausta más allá de lo físico. Sus rodillas casi cedieron, pero Gabriel estaba allí, sosteniéndola. Ya casi, solo un poco más y estarás en una habitación apropiada. Cuando llegaron a la habitación preparada, Gabriel cerró inmediatamente las cortinas gruesas, sumergiendo el espacio en penumbra que era solo un poco más brillante que lo que Rosa estaba acostumbrada. Solo entonces ella abrió los ojos completamente. Era grande, tan increíblemente grande. Había una cama enorme con dosel, un armario tallado, una mesa con agua, alfombras gruesas, pinturas en las paredes. Era una habitación para un invitado, no una prisionera, y el contraste era tan marcado que Rosa no sabía cómo procesarlo. «Siéntate». Gabriel indicó la cama. Una mujer mayor entró con una bandeja, la colocó y se retiró sin palabra. «Caldo de pollo, nada pesado. Tu estómago necesitará ajustarse». Rosa bebió un sorbo cauteloso. El caldo era rico, sabroso, caliente. Era lo más delicioso que había probado en años. Lágrimas brotaron en sus ojos porque aparentemente todo lo que podía hacer ahora era llorar por bondades pequeñas. Gabriel se sentó cerca, dándole espacio pero permaneciendo para reconfortar. «Necesito hacerte algunas preguntas. Sé que es difícil, pero si voy a ayudarte, necesito entender lo que sucedió. ¿Puedes intentar contarme lo que recuerdas?» Rosa colocó el tazón de vuelta.
sus dedos apretándose en su regazo. Tenía 5 años, o eso creo. Hay imágenes, fragmentos, una mujer cantando, un jardín con rosas. No sé si son recuerdos reales o cosas que mi mente inventó. ¿Recuerdas cómo llegaste a esa celda? ¿Quién te llevó? Rosa cerró los ojos. Una tormenta. Alguien me levantó de una cama. Me llevaron a la lluvia. Yo lloraba. Llamaba a mi mamá. Era un hombre con voz áspera que olía a tabaco. Me dijo que me callara. Y luego estaba en esa habitación. Grité mucho. Golpeé la puerta hasta que mis manos sangraron. Pero nadie vino excepto la mujer con comida, y ella nunca hablaba. Dejé de gritar porque no había caso. Gabriel se inclinó hacia adelante. Esta mujer, ¿viste su cara? Llevaba capucha. Era mayor por sus manos arrugadas. Cojeaba de su pierna derecha, pero nunca hablaba. Ni una palabra en 18 años. ¿Y el hombre? Era grande, abrigo oscuro, voz profunda. Pero era de noche. Llovía. Yo estaba asustada. No vi su cara. Gabriel exhaló, frustrado pero tratando de no mostrarlo. ¿Algún nombre? ¿El tuyo o de otra persona? Me llamaban Rosa. La mujer dejó una nota hace años. Tu nombre es Rosa ahora. Olvida lo que fuiste antes. Traté de recordar mi nombre original, pero se deslizó hasta que se fue completamente. Rosa, entonces. ¿Te molesta si te llamo así? Ella negó. Es lo único que he conocido. Cualquier otra cosa se sentiría extraña. Gabriel se quedó en silencio, procesando. Rosa, hay algo inusual. La comida regular, los libros. Alguien estaba gastando recursos para mantenerte viva. ¿Tienes idea de por qué? ¿Por qué no simplemente matarte? Era brutal pero justo. Rosa había pensado en ello miles de veces. No lo sé. Pensé que tal vez esperaban rescate, pero nadie vino. Luego pensé que había hecho algo terrible. Pero tenía 5 años. ¿Qué podría haber hecho un niño para merecer eso? Su voz se quebró. Pasé tanto tiempo tratando de recordar qué había hecho mal. Pero no puedo recordar nada que justifique esto. Gabriel se movió a arrodillarse junto a la cama, feroz. Escúchame, no hiciste nada para merecer esto. Nada. Un niño de 5 años es incapaz de cometer un crimen que justifique 18 años de encarcelamiento. Lo que te hicieron no fue castigo. Fue crueldad pura. Y quien quiera que lo haya hecho pagará. Había tal convicción que Rosa casi le creyó. ¿Por qué te importa? No me conoces. Ni siquiera sabes si estoy diciendo la verdad. ¿Por qué arriesgar tu posición por una extraña? Gabriel la miró directamente. Porque cuando tenía 8 años me perdí en los bosques. Estuve solo en la oscuridad 2 noches, aterrado. Cuando me encontraron, hice un voto. Si alguna vez tenía el poder para ayudar a alguien perdido, atrapado, indefenso, lo haría. Sin preguntas. Y tú has estado perdida en la oscuridad 18 años. Así que sí, me importa. Rosa sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Nadie le había hablado así, con tal compasión sin reservas. Gracias. Gracias por encontrarme. Gracias por creerme. Gracias por tratarme como persona. Eres una persona, y vamos a descubrir quién eras antes de que te robaran tu vida. Porque alguien debe haber reportado una niña de 5 años desaparecida hace 18 años. Y vamos a encontrar esa conexión. Se puso de pie. Por ahora, descansa. Tu cuerpo ha pasado por trauma enorme. Estaré al otro lado de esa puerta. Hay una campana aquí. Si necesitas algo, solo tócala. ¿De acuerdo? Rosa asintió, exhausta. Gabriel se movió hacia la puerta, pero ella lo detuvo. ¿Estás seguro de que nadie vendrá? Quien sea que me puso allí, cuando descubran. Nadie te tocará. He puesto guardias afuera. He enviado mensajes investigando desapariciones hace 18 años. Estamos en el Palacio Monterrey,
Pero el marqués está en Madrid. No volverá por una semana. Eso nos da tiempo. El marqués. El nombre resonó en la mente de Rosa de alguna manera significativa. ¿Lo había escuchado antes? Pero estaba demasiado cansada para pensar. Gabriel se fue, y Rosa se quedó sola en la habitación más grande en la que había estado. Se acostó en la cama suave, todavía vestida, y cerró los ojos. Su mente seguía girando, tratando de entender que esto era real, que había escapado, que había alguien que realmente quería ayudarla. Y en algún lugar profundo, un fragmento de memoria comenzó a remover. Una voz cantando: vuela, vuela, pequeña mariposa. Y un nombre, apenas un susurro: Lucía. Los siguientes 3 días fueron ajuste lento y doloroso. Gabriel había organizado todo con precisión, manteniendo su presencia discreta mientras investigaba incansablemente. Había enviado mensajes a contactos en toda España sobre niños desaparecidos hace 18 años, específicamente niñas de 5 años, con cabello negro y ojos oscuros. Rosa se quedaba mayormente en su habitación, con breves excursiones para caminar por el corredor cuando la fatiga de estar encerrada se volvía demasiado. Sus piernas gradualmente recuperaban fuerza con ejercicio regular y comida adecuada. Sus ojos se ajustaban lentamente a los niveles de luz normales. Gabriel la visitaba varias veces al día, trayendo comida, libros y, lo más importante, compañía. Se sentaba con ella durante horas, simplemente hablando, ayudándola a recordar cómo tener conversaciones reales. Le contaba sobre el mundo exterior, llenando 18 años de noticias perdidas. Lentamente, Rosa comenzó a sentirse menos como prisionera rescatada y más como persona real. Fue la tarde del tercer día cuando Gabriel entró con una expresión que hizo que el estómago de Rosa se apretara. No era su calma usual. Había excitación mezclada con aprehensión. Encontré algo. Uno de mis contactos encontró algo. Y Rosa, si esto es correcto, tu historia es mucho más grande de lo que imaginamos. Rosa sintió su pulso acelerarse. ¿Qué encontraste? Gabriel se sentó, colocando documentos en la mesa. Hace 18 años, la noche del 3 de marzo de 1808, una niña de 5 años desapareció de la mansión Valcárcel en Asturias durante una tormenta. Su nombre era Lucía Valcárcel y Mendoza, única hija de los duques de Valcárcel. Nunca fue encontrada. Fue declarada legalmente muerta. Lucía. El nombre resonó como una campana, el mismo nombre que había susurrado en su mente. Lucía. ¿Por qué ese nombre se siente familiar? Porque creo que es tu nombre. Rosa, mira estos documentos. Descripción de la niña. 5 años, cabello negro, ojos color avellana oscuro, marca de nacimiento pequeña en forma de media luna en su muñeca izquierda. Casi inconscientemente, Rosa levantó su mano izquierda y empujó hacia atrás la manga. Y allí, justo donde la descripción decía, había una marca de nacimiento pálida en forma de media luna. Dios mío, ¿estás diciendo que soy Lucía Valcárcel, heredera de uno de los ducados más antiguos y ricos de España? Una niña llorada como muerta durante 18 años, pero que estaba viva, encerrada 5 pisos bajo el palacio de la familia rival de los Valcárcel. Rosa sintió la habitación girar. Los Monterrey. Dijiste que este es el Palacio Monterrey. Los Monterrey me secuestraron. Esa es la única conclusión lógica. Las familias Valcárcel y Monterrey han estado en disputa amarga durante generaciones, y secuestrar a la heredera Valcárcel sería la venganza definitiva. ¿Pero por qué mantenerme viva? Gabriel frunció el ceño. Piénsalo. Si te mataban y tu cuerpo era descubierto, habría investigación, evidencia rastreando a los Monterrey. Pero si simplemente desaparecías sin rastro, no había crimen que pudiera probarse. Tu familia sufriría no saber, lo cual es peor que el cierre de un funeral, pero los Monterrey estarían a salvo de consecuencias. Así que me encerraron.
Me mantuvieron viva pero escondida, un secreto donde nadie me encontraría. Mientras estuviera viva en algún lugar, no eran técnicamente asesinos. Y sin cuerpo, sin evidencia, el crimen nunca podría probarse. Exactamente. Es retorcido, pero legalmente más seguro que asesinato. Y explica por qué te mantenían en condiciones decentes. Necesitaban que permanecieras viva y saludable, pero completamente invisible. Lucía sintió náuseas. 18 años robados no por ira ciega, sino por cálculo frío. Por venganza que requería que ella permaneciera viva pero muerta simultáneamente. Mis padres. Gabriel. ¿Están vivos? Todavía me buscan. La expresión de Gabriel se suavizó. Están vivos, ambos. Tu madre, la duquesa Helena, y tu padre, el duque Sebastián. Viven en la mansión Valcárcel en Asturias. ¿Y saben? ¿Les has dicho? Gabriel negó. Todavía no, Lucía. Han creído que estabas muerta 18 años. Han llorado. Han seguido adelante. Decirles que estás viva, que has estado sufriendo, va a ser devastador de maneras que no puedo predecir. Pero necesito verlos. Gabriel, durante 18 años he tenido fragmentos de recuerdos. Una mujer cantando, el olor de rosas. Si esa mujer era mi madre, necesito verla. Necesito saber. Lo sé, y lo harás. Pero primero necesitamos evidencia sólida más allá de una marca de nacimiento. Necesitamos construir un caso legal que no pueda ser refutado. Y necesitamos asegurarnos de que estés a salvo. Porque una vez que se sepa que Lucía Valcárcel está viva, los Monterrey harán todo para silenciarte permanentemente. La realidad golpeó a Lucía como agua helada. Era evidencia viviente de un crimen que podría destruir completamente a la familia Monterrey. Tenían todos los incentivos para asegurarse de que nunca contara su historia. ¿Qué vamos a hacer? Cuando el marqués vuelva, estaremos listos. He estado contactando aliados, construyendo coalición de nobles que quieren ver caer a los Monterrey. He enviado mensaje a un abogado especializado en casos de la corona. Si alguien puede construir un caso hermético, es él. Se puso de pie pero mantuvo su mano. Lucía, sé que es abrumador, pero eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 18 años que habrían roto a la mayoría. Esa fuerza es lo que te llevará a través de lo que viene. Lucía quería creerle. Quería sentirse fuerte, pero todo lo que sentía era pequeña y asustada. ¿Y si no soy Lucía? ¿Y si es coincidencia? Entonces lidiaremos con eso. Pero cuando todas las piezas encajan así de perfectamente, usualmente no es coincidencia. Es la verdad tratando de salir después de años enterrada. Tenía razón. Lucía lo sabía. Esos fragmentos de memoria no eran invenciones. Eran ecos de una vida arrancada antes de que fuera mayor para entender lo que perdía. Está bien. ¿Qué necesitas que haga? Lo que siguió fue una semana de preparación intensa. Gabriel trajo un artista que pasó horas creando un dibujo detallado del rostro de Lucía. Este dibujo fue comparado con retratos de los Valcárcel. El parecido era innegable. Su nariz era la misma forma que la de su madre. Sus ojos tenían la misma inclinación que los de su padre. La línea de su mandíbula era consistente con la herencia Valcárcel. Un médico examinó a Lucía y documentó todas sus características, incluida la marca de nacimiento. Tomó muestras de cabello, midió su altura, creó un registro médico completo que podría compararse con cualquier registro que los Valcárcel tuvieran de su hija infantil. Gabriel trajo historiadores y genealogistas que interrogaron a Lucía durante horas sobre cualquier cosa que pudiera recordar de sus primeros 5 años. Cada fragmento de memoria fue catalogado, analizado, verificado contra registros de la mansión Valcárcel y la familia que vivía allí en 1808. Lentamente construyeron un caso. No solo sospecha, sino evidencia sólida de que Rosa, la prisionera sin nombre, era Lucía Valcárcel y Mendoza, heredera de uno de los ducados más poderosos de España. Fue durante este proceso que Lucía comenzó a permitirse creer.
Creer que esos recuerdos borrosos eran reales. Creer que en algún lugar había personas que la habían amado. Creer que tal vez podría tener familia otra vez. Pero con esa creencia vino miedo. Cuanto más aprendía sobre los Valcárcel, más se daba cuenta de cuán diferente su vida habría sido. Habría crecido en mansiones y privilegio. Habría tenido educación, bailes, pretendientes. Habría tenido padres y probablemente hermanos, amigos, una vida entera de experiencias. Y todo eso había sido robado. Cada risa que podría haber reído. Cada amistad que podría haber formado. Cada momento de alegría simple. 18 años reducidos a un ciclo en una celda. La magnitud de esa pérdida era tan vasta que no podía procesarla. Así que se enfocó en el presente. El marqués Alfonso de Monterrey regresó en la tarde del séptimo día. Gabriel había estado esperando, con informantes entre el personal. Cuando llegó la palabra, Gabriel actuó rápidamente. Movió a Lucía de la habitación de huéspedes a sus propios aposentos bajo pretexto de que era invitada personal suya. Luego, con calma, fue a encontrarse con el marqués. Lucía esperó en los aposentos de Gabriel, paseando nerviosamente. Gabriel le había explicado el plan. Confrontaría al marqués con evidencia de la celda oculta, pero no mencionaría que habían encontrado a alguien. Observaría la reacción del marqués. Leería su lenguaje corporal. Buscaría señales de culpabilidad. Pasaron 2 horas antes de que Gabriel regresara. Su rostro sombrío, pero con luz de triunfo en sus ojos. Lo sabe. Vi su cara cuando mencioné el espacio sellado en el subnivel 5. Por un momento, pánico puro cruzó su rostro. Lo sabe sobre la celda. Y tiene que saber sobre ti. Lucía sintió vindicación y terror. ¿Qué dijo? Intentó desestimarlo. Dijo que el palacio es antiguo, que espacios sellados no son inusuales. Afirmó no saber nada, pero estaba mintiendo. Cada línea de su cuerpo gritaba mentira. ¿Qué hacemos ahora? Ahora jugamos el juego largo. El marqués no sabe que encontramos a alguien en esa celda. Solo sabe que descubrimos la celda misma, lo cual significa que probablemente está enviando a alguien a revisar si todavía está allí. Lucía sintió su estómago caer. La mujer, la que traía mi comida. ¿Qué pasará cuando vaya y descubra que no estoy? Esa es la pregunta crucial. Y la razón por la que he colocado a mis hombres vigilando esas escaleras. Si alguien baja, mis hombres lo seguirán y documentarán todo. Porque necesitamos no solo evidencia de que existía una celda, sino que el marqués personalmente sabía y orquestó tu encarcelamiento. Era peligroso, dependía de variables fuera de control. Pero Lucía entendía la necesidad. No era suficiente probar que había sido encarcelada. Necesitaban probar quién la había encarcelado y por qué. Solo entonces tendrían un caso para justicia real. Mientras tanto, necesitamos sacarte de este palacio. No es seguro aquí ahora que el marqués está de vuelta. He hecho arreglos para moverte a mi finca, Villa Aranda. 3 horas de aquí. Es defendible, privada, completamente bajo mi control. ¿Cuándo nos vamos? Esta noche, antes del amanecer, mientras el palacio está en silencio. Empaca solo lo esencial. Lucía asintió. Gabriel la llamó suavemente. Quiero que entiendas lo que está a punto de suceder. Una vez que salgamos, una vez que comencemos el proceso de reunirte con tus padres y hacer pública tu identidad, no hay vuelta atrás. Tu vida nunca volverá a ser privada. Serás el centro de un escándalo que sacudirá toda la nobleza. Y los Monterrey harán todo para desacreditarte, afirmar que eres impostora. Lo sé, pero no puedo dejar que se salgan con esto. No puedo dejar que lo que me hicieron permanezca sin castigo solo porque exponer la verdad sea difícil. Eres valiente, más valiente de lo que la mayoría podría ser. No me siento valiente, me siento aterrada, pero supongo que el coraje es actuar a pesar del miedo. Precisamente,
Y no estarás sola. No importa lo que venga, estaré a tu lado. Eso te lo prometo. Era una promesa grande. Y mientras Lucía miraba a este hombre que la había encontrado en la oscuridad y había insistido en traerla a la luz, sintió algo cálido expandirse en su pecho. No amor. Todavía no. Era demasiado pronto. Pero sí gratitud, confianza y algo que podría algún día crecer en algo más profundo. Gracias. Por todo. La escapada del Palacio Monterrey ocurrió sin incidente antes del amanecer. Gabriel había organizado todo con precisión. Un carruaje sin marcas esperando en entrada lateral, guardias de confianza en lugares estratégicos. Lucía, envuelta en capa con capucha que oscurecía su rostro, fue guiada a través de corredores oscurecidos y bajada por escaleras de servicio. El viaje a Villa Aranda tomó poco más de 4 horas. Lucía pasó la mayor parte mirando por la ventana con asombro, porque estos eran lugares que solo había leído en libros. Campos verdes extendiéndose hasta el horizonte, bosques densos, ríos brillando como plata bajo el sol, y el cielo. Oh Dios, el cielo, vasto e infinito e imposiblemente hermoso, cambiando de negro tachonado con estrellas a gris perla, a rosa suave, a azul brillante, a medida que el sol subía. Lucía presionó su cara contra la ventana, sus ojos llorosos no solo del brillo, sino de pura emoción, al ver finalmente lo que había soñado durante 18 años. «Detén el carruaje». Gabriel levantó la mirada sorprendido. «¿Qué? ¿Por qué?» «Solo deténlo, por favor». Él golpeó el techo. Lucía abrió la puerta antes de que se hubiera detenido completamente, obligando a Gabriel a agarrarla. «Necesito bajar. Necesito tocar la hierba». Debe haber sonado ridículo, pero Gabriel no se rió. Bajó con ella. Lucía caminó unos pasos hacia un prado. La hierba alta le llegaba a la mitad de la pantorrilla, húmeda con rocío. Flores silvestres salpicaban el verde como estrellas caídas. Lucía se arrodilló, sus manos tocando la hierba húmeda, sus dedos cerrándose alrededor de los tallos. Era suave y áspera simultáneamente, fresca y viva y real de una manera que ningún libro podría capturar. Arrancó una pequeña flor silvestre amarilla y la presionó contra su mejilla, sintiendo el tacto sedoso. 18 años sin sentir hierba bajo mis pies, sin ver flores reales, sin respirar aire que no estuviera viciado. Gabriel se arrodilló junto a ella, no tocándola, pero presente. «Toma todo el tiempo que necesites». Lucía permaneció allí por quizás 20 minutos, simplemente existiendo, tocando cada cosa que podía alcanzar. Una hoja, una piedra, incluso un pequeño insecto. Cada sensación era nueva y antigua simultáneamente. Cuando finalmente se puso de pie, con las rodillas húmedas y su vestido manchado de tierra, había lágrimas pero también una sonrisa pequeña. «Está bien, estoy lista. Podemos continuar». Gabriel la ayudó de vuelta al carruaje, y mientras reanudaban el viaje, Lucía sostenía esa pequeña flor amarilla como si fuera infinitamente preciosa. Porque lo era. Era su primera flor, la primera cosa hermosa que había tocado en 18 años. Y guardaría esa flor, la prensaría, como recordatorio de este momento, de su primer día de libertad. Villa Aranda resultó ser hermosa, una casa señorial de 2 pisos rodeada de jardines y bosques. El personal los recibió con profesionalismo discreto. La habitación asignada a Lucía era luminosa y aireada, con ventanas grandes mirando al jardín. A diferencia del palacio donde las cortinas habían sido mantenidas cerradas, aquí Gabriel había dado instrucciones de cortinas ligeras y translúcidas, permitiendo luz natural mientras protegía sus ojos sensibles. Durante los siguientes días, Lucía comenzó el proceso de aprender cómo vivir en el mundo. Cosas que la mayoría daban por sentadas. Caminar distancias largas, comer comidas completas, dormir sin despertarse esperando estar de vuelta en su celda. Gabriel contrató expertos para ayudar. Un profesor de etiqueta vino a enseñarle formas de moverse en sociedad noble.
Una costurera diseñó un guardarropa apropiado, y Gabriel pasaba horas cada día hablando con ella, preparándola para lo que vendría. Le contó sobre sus padres, los duques de Valcárcel, todo lo que sus investigadores habían descubierto. Le describió el proceso legal, las preguntas que se le harían, los desafíos de los Monterrey que intentarían desacreditarla. Dirán que eres impostora. Afirmarán que eres campesina inteligente que notó el parecido y estás intentando estafar a los Valcárcel. ¿Y cómo responderemos? Con evidencia, la marca de nacimiento, los registros médicos, las similitudes físicas, y con testimonios de expertos que confirmarán que tus recuerdos corresponden con detalles específicos de la mansión Valcárcel que solo la verdadera Lucía habría conocido. ¿Y si mis recuerdos están equivocados? Entonces contarás tu verdad de todos modos. La historia de tu encarcelamiento por sí sola es suficiente para condenar a los Monterrey. Probar tu identidad como Lucía hace el caso más fuerte, pero incluso sin eso, secuestrar y encarcelar a un niño 18 años es crimen monstruoso que merece castigo. Lucía asintió. Caminaron en silencio por los senderos mientras el sol de la tarde doraba todo. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio. Gabriel, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y no me digas que es solo por tu promesa de infancia. Esto va mucho más allá. Has puesto en riesgo tu posición, gastado tus recursos, te has hecho enemigo de una familia poderosa, todo por una extraña. Debe haber más. Gabriel se detuvo, volviéndose para mirarla. Por un largo momento no dijo nada. Cuando habló, su voz era más suave, teñida con vulnerabilidad. Tienes razón, hay más. Mi familia tiene su propia historia con los Monterrey. Hace 10 años, mi hermana menor Sofía estaba comprometida para casarse con uno de los hijos Monterrey. Era arreglado, pero Sofía intentaba hacerlo funcionar. 2 meses antes de la boda, Sofía descubrió que su prometido mantenía una amante. No solo una amante, 3 niños con ella. Cuando Sofía lo confrontó, cuando amenazó con cancelar el matrimonio, él la golpeó. La dejó con ojo morado y labio partido y amenazas de destruir su reputación si decía algo. Se alejó, sus manos apretándose en puños. Sofía vino a mí, me mostró las moretones, y yo, como su hermano mayor, como duque, fui a los Monterrey exigiendo justicia, exigiendo que el compromiso fuera roto con compensación a mi hermana. ¿Y qué pasó? Se rieron en mi cara. El marqués Alfonso, el mismo hombre que te encarceló, me dijo que los Montoya no entendíamos cómo funcionaba la nobleza, que las esposas obedecen, no desafían, que si mi hermana no podía aceptar las realidades de un matrimonio aristocrático, ella era el problema. Y cuando insistí, cuando amenacé con llevar el asunto a la corte, él amenazó con arruinar a mi hermana. Dijo que haría correr rumores de que ella había sido infiel, que el niño que llevaba, porque Sofía estaba embarazada sin darse cuenta, no era de su hijo, sino de algún amante, que destruiría su reputación completamente. Lucía sintió lágrimas picar sus ojos. ¿Qué hizo tu hermana? Huyó. Se escapó en medio de la noche. Fue a un convento en el campo, dio a luz allí, y ha vivido como hermana laica desde entonces. Nunca se casó. Nunca volvió a la sociedad. Los Monterrey destruyeron su vida tan efectivamente como si la hubieran matado. Lucía alcanzó su mano, apretándola. Lo siento tanto. Así que sí, esto es personal. Los Monterrey destruyeron a mi hermana, y cuando te encontré, vi una oportunidad. No solo de salvarte, sino de finalmente hacer que paguen por cada vida que han arruinado. ¿Venganza entonces? Justicia. Venganza es personal y egoísta. Justicia es asegurarse de que las personas que cometen crímenes enfrenten consecuencias. Y sí, tal vez hay satisfacción personal, pero eso no lo hace menos correcto. Más que suficiente. Y gracias por confiar en mí con esto. Mereces saber por qué estoy tan comprometido. Mereces entender que cuando digo que estaré a tu lado sin importar qué, no es solo palabras.
Es promesa forjada en experiencia amarga. Se quedaron allí mientras las sombras se alargaban, tomados de las manos, dos personas unidas por trauma y deseo compartido de justicia. Y Lucía se dio cuenta de que este hombre, completamente extraño hace solo semanas, se había convertido en la persona más importante en su vida. No solo su rescatador, sino su confidente, su abogado, su amigo y tal vez, algún día, algo más. Pero esos eran pensamientos para más tarde. Por ahora tenía un proceso más inmediato, la reunión con sus padres. Después de semanas de preparación, después de recopilar evidencia y construir el caso más fuerte posible, Gabriel finalmente había enviado mensaje a los duques de Valcárcel pidiéndoles que vinieran a Villa Aranda para un asunto de máxima importancia. No les había dicho la naturaleza exacta, solo que involucraba a su hija perdida y que el secreto debía ser absoluto. La respuesta había llegado en 2 días. Estarían allí en una semana. Y ahora esa semana casi había pasado. En 2 días, Lucía vería a las personas que la habían dado a luz, que la habían criado durante sus primeros 5 años, que habían llorado su desaparición durante 18 años. En 2 días, descubriría si esos fragmentos de recuerdos eran reales o solo anhelos. En 2 días, descubriría si aún tenía familia. La noche antes de que llegaran los duques de Valcárcel, Lucía apenas durmió. Se quedó despierta mirando el techo, su mente girando con 1000 escenarios. ¿Qué si no la reconocían? ¿Qué si la rechazaban como impostora? ¿Qué si la reconocían pero no podían perdonarla por haber sobrevivido cuando habían pasado años llorándola? ¿Qué si el reencuentro no era el momento tierno que había imaginado, sino algo más complicado, más doloroso? Gabriel había intentado tranquilizarla durante la cena. Estarás bien. Ellos te amarán instantáneamente. ¿Cómo podrían no hacerlo? Pero Lucía no estaba tan segura. El amor no era algo que simplemente sucedía automáticamente. Era construido, cultivado, ganado a través de tiempo compartido. Y ella no había compartido ningún tiempo significativo con estas personas en 18 años. Era esencialmente una extraña que compartía su sangre pero no su vida. Cuando finalmente el alba llegó, Lucía se levantó con ojos inyectados de sangre y un nudo de nervios tan apretado que sabía que no podría comer. Se vistió con cuidado en uno de los vestidos más bonitos, un azul profundo que Gabriel había dicho hacía que sus ojos parecieran más grandes. Se peinó su cabello en un estilo simple pero elegante, que dejaba su rostro visible, y se puso el pequeño collar de plata que Gabriel le había regalado, un colgante con forma de mariposa que él había dicho le recordaba el apodo que su madre solía tener para ella. Pequeña mariposa. A las 11 de la mañana, el carruaje fue avistado. Gabriel, quien había estado esperando con Lucía en el salón principal, puso una mano reconfortante en su hombro. Recuerda, no tienes que probar nada. Solo sé tú misma. Cuenta tu verdad. El resto se resolverá. Lucía asintió, incapaz de confiar en su voz. Escuchó el carruaje deteniéndose, puertas abriéndose, voces en el vestíbulo, y luego pasos, aproximándose por el corredor. La puerta se abrió, y el duque y la duquesa de Valcárcel entraron. El duque Sebastián era un hombre de alrededor de 50 años, alto y distinguido con cabello que alguna vez había sido negro, pero ahora estaba en gran parte gris. Tenía el mismo perfil que Lucía, la misma línea de mandíbula fuerte, la misma nariz recta. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, se ensancharon con algo que podría haber sido reconocimiento o shock. La duquesa Helena era más pequeña, delicada, con cabello castaño oscuro veteado con gris y ojos color avellana exactamente del mismo tono que los de Lucía. Llevaba ropas de luto negro, y Lucía se dio cuenta con sobresalto que incluso 18 años después, esta mujer todavía se vestía de luto por su hija perdida. Duque de Aranda. El duque Sebastián habló primero, su voz formal pero con filo de impaciencia. Su mensaje mencionaba un asunto urgente concerniente a nuestra hija. Exijo saber qué significa esto. Si es algún tipo de broma cruel.
No es ninguna broma. Por favor, tomen asiento. Lo que tengo que decirles requiere que estén sentados. Los Valcárcel intercambiaron una mirada, pero obedecieron, acomodándose en el sofá frente a donde Lucía estaba de pie, paralizada. Gabriel se movió a pararse junto a ella. Hace 3 semanas, mientras realizaba una inspección del Palacio Monterrey, descubrí una discrepancia arquitectónica, un espacio que no aparecía en planos oficiales. Cuando investigué, encontré una celda oculta 5 pisos bajo tierra, y en esa celda encontré a una joven que había estado encarcelada allí durante 18 años, desde que tenía 5 años. La duquesa Helena emitió un sonido entre jadeo y sollozo. Su mano voló a su boca. El duque Sebastián se había puesto rígido, su rostro palideciendo. Imposible, él dijo, pero su voz carecía de convicción. Si está sugiriendo, le estoy sugiriendo que mire a esta joven. Realmente mírela. Y luego dígame si ve lo que yo veo. Lentamente, ambos duques voltearon su atención completa a Lucía. Ella los dejó mirar. Dejó que sus ojos trazaran cada línea de su rostro, cada característica compartida. Vio el momento en que el duque Sebastián notó la forma de su nariz. Vio cuando la duquesa Helena se enfocó en sus ojos y reconoció su propio color. No, la duquesa susurró, pero no sonaba como negación. Sonaba como incredulidad esperanzada. No puede ser. Lucía está muerta. Nuestra hija está muerta. Lloramos. Enterramos un ataúd. Enterraron un ataúd vacío, porque nunca encontraron un cuerpo, porque no había cuerpo, porque su hija no estaba muerta, estaba escondida. La duquesa Helena se puso de pie con movimientos temblorosos, dando un paso vacilante hacia Lucía. Su rostro era una máscara de dolor y esperanza y terror, de creer en algo demasiado bueno para ser verdad. «Muéstrame tu muñeca izquierda». Con manos temblorosas, Lucía extendió su brazo izquierdo y empujó hacia atrás la manga, revelando la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. La duquesa miró fijamente. Luego alcanzó con dedos temblorosos para tocarla, trazando la forma. Lucía tenía esa marca, exactamente en ese lugar. La besaba cada noche. Decía que era donde la luna la había besado para marcarla como especial. También tengo recuerdos. Lucía finalmente encontró su voz, débil y temblando. Fragmentados, no claros, pero están ahí. Un jardín con rosas. Alguien cantando sobre una pequeña mariposa volando al cielo dorado. Brazos cálidos sosteniéndome. ¿Son reales esos recuerdos? La duquesa Helena emitió un sonido mitad risa, mitad sollozo. Son reales. Oh Dios, son reales. Yo te cantaba esa canción todas las noches. El jardín de rosas era tu lugar favorito. Y pequeña mariposa era mi apodo para ti porque siempre estabas revoloteando de una cosa a la siguiente. Mamá. La palabra salió de Lucía antes de que pudiera detenerla. Una palabra que no había pronunciado en 18 años. Y eso fue todo lo que tomó. La duquesa Helena cerró la distancia en 2 pasos y envolvió a Lucía en un abrazo tan apretado que apenas podía respirar, sollozando en su hombro, acariciando su cabello, repitiendo: mi bebé, mi pequeña mariposa. Pensé que te había perdido. Pensé que estabas muerta. Dios mío, estás viva. Estás aquí. Eres real. Lucía, quien no había sido abrazada en 18 años, se encontró derritiéndose en ese abrazo. Lágrimas que había estado tratando de mantener bajo control fluyeron libremente mientras enterraba su rostro en el hombro de esta mujer que era su madre, esta extraña que era su familia, y lloró por cada año perdido, por cada momento robado. El duque Sebastián se había puesto de pie también, moviéndose lentamente, todavía procesando. Pero cuando llegó donde su esposa sostenía a su hija, cuando realmente miró de cerca y vio no solo semejanza física, sino algo más profundo en los ojos de Lucía, algo que era innegablemente suyo, sus propias defensas se derrumbaron. Lucía,
Su voz se quebró completamente. Mi pequeña niña. Y entonces él también estaba abrazándola, sus brazos fuertes rodeando a ambas, su esposa y su hija. Y por primera vez en 18 años, la familia Valcárcel estaba completa otra vez. Pasaron las siguientes horas en ese salón, apenas moviéndose del sofá, hablando, llorando, riendo, tocándose como si necesitaran confirmación constante de que esto era real. Lucía les contó todo, cada detalle horrible de su encarcelamiento, y sus padres escucharon con rostros que pasaban de horror a furia a dolor devastador. Los Monterrey pagarán por esto. El duque Sebastián finalmente dijo con voz que temblaba de ira apenas contenida. Cada último uno de ellos pagará por lo que te hicieron. Pagarán, Gabriel acordó, hablando por primera vez en horas, habiendo dado a la familia espacio para su reunión. Pero necesitamos hacer esto correctamente, legalmente, construir un caso que no puedan refutar o escapar. Y necesitamos proteger a Lucía en el proceso. ¿Qué necesita? El duque preguntó inmediatamente. Dinero, recursos, hombres, lo que sea. Es suyo. Tiempo, principalmente. Y discreción. Nadie puede saber que Lucía está viva hasta que tengamos todo en su lugar. Si los Monterrey descubren demasiado pronto, intentarán matarla. La duquesa terminó, su mano apretándose en la de Lucía. No, no voy a perderte de nuevo. Haremos lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad legal y preparación. Gabriel, con el apoyo completo de los Valcárcel, construyó un caso hermético contra los Monterrey. Encontraron a la mujer encapuchada que había estado trayendo comida a Lucía, una antigua sirvienta de los Monterrey que había sido chantajeada para mantener silencio. Con inmunidad, testificó que el marqués Alfonso personalmente le había ordenado cuidar a la huésped especial en el subnivel 5, con instrucciones de nunca hablar con ella o revelar su existencia a nadie. Encontraron registros de compras de libros y suministros que correspondían exactamente con lo que Lucía había recibido durante años. Encontraron el sello original de la pared que ocultaba la celda, con fecha de 1808, solo semanas después de la desaparición de Lucía. Y Lucía, trabajando con expertos, recuperó más recuerdos de sus primeros 5 años. Detalles específicos sobre la mansión Valcárcel, nombres de sirvientes, ubicación de jardines secretos, todo verificado contra registros de la época. No había duda, ella era Lucía Valcárcel. Finalmente, en mayo de 1826, Gabriel presentó el caso ante la Corte Real. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Lucía, entregado con calma y claridad devastadora, dejó a toda la sala en silencio. Cuando describió 18 años de soledad, de no ver el sol, de crecer sin saber su propia identidad, no había un ojo seco en la corte. El marqués Alfonso de Monterrey fue arrestado en la sala misma. Gritó que era inocencia, que Lucía era impostora, que todo era conspiración de los Valcárcel, pero su voz sonaba hueca contra la montaña de evidencia. El juicio duró 3 días. Al final del tercer día, el veredicto fue unánime. Culpable de secuestro, encarcelamiento ilegal y múltiples otros cargos. El marqués fue sentenciado a cadena perpetua. Todas las propiedades y títulos Monterrey fueron confiscados. La familia que había sido poderosa durante generaciones fue destruida completamente. Pero para Lucía, la justicia legal era solo parte de la sanación. La parte más importante vino después, en los meses siguientes cuando lentamente, dolorosamente, comenzó a construir una vida real. Su madre nunca la dejaba sola por mucho tiempo, como si temiera que Lucía desapareciera de nuevo si no la vigilaba constantemente. Su padre, quien había sido distante y formal por naturaleza, descubrió que no podía pasar un día sin abrazar a su hija, sin decirle que la amaba, sin compensar 18 años de afecto perdido. Y Gabriel, quien había estado a su lado a través de todo, quien había arriesgado todo para salvarla, se convirtió en parte de la familia también. No oficialmente al principio, pero todos podían ver cómo miraba a Lucía,
y cómo ella lo miraba de vuelta. Fue en un día de verano, un año después de su rescate, que Lucía finalmente visitó el sitio de su encarcelamiento. Gabriel había sugerido que nunca volviera, que dejara ese lugar en el pasado. Pero Lucía necesitaba verlo una última vez. Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente. Descendieron las escaleras que había subido con tanto esfuerzo hace un año. La celda estaba vacía ahora, la puerta abierta, luz de antorchas iluminando cada rincón. Lucía entró lentamente, mirando la cama donde había dormido miles de noches, la mesa donde había leído cientos de libros, las paredes que habían sido su único mundo durante tanto tiempo. Sobreviví esto, dijo en voz baja, y ahora tengo una vida que nunca imaginé posible. Tengo padres que me aman, tengo amigos, tengo futuro. Gabriel, quien había esperado en la puerta dándole espacio, se acercó ahora. ¿Estás bien? Estoy bien, mejor que bien, porque este lugar ya no me define. Ya no soy la prisionera en la oscuridad. Soy Lucía Valcárcel. Soy libre. Y soy amada. Se volvió hacia él, tomando sus manos. Y hay algo más. Algo que he querido decir por meses, pero estaba esperando el momento correcto. ¿Qué es? Te amo, Gabriel. No solo gratitud o amistad. Amor real. Del tipo que crece lentamente pero echa raíces profundas. Del tipo que dura. Los ojos de Gabriel se ensancharon. Luego una sonrisa se extendió por su rostro, transformándolo. He estado esperando que dijeras eso. Porque yo también te amo, Lucía. Desde el momento en que te encontré en esta celda y me negué a dejarte en la oscuridad, creo que comencé a enamorarme. La besó entonces, suavemente, con ternura, en el lugar mismo donde había comenzado su historia. Y cuando se separaron, ambos sonriendo a través de lágrimas felices, Lucía supo con certeza absoluta que había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en una persona. No en el pasado, sino en el futuro. Salieron de esa celda juntos y nunca miraron atrás. 2 años después, la boda de Lucía Valcárcel y Gabriel Montoya fue el evento social de la década. Y cuando intercambiaron votos, cuando Lucía prometió amar a este hombre que la había salvado en todos los sentidos de la palabra, no había persona presente que no llorara de alegría. Porque esta era una historia que había comenzado en la oscuridad más profunda, pero había encontrado su camino hacia la luz. Era una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles, de justicia finalmente prevaleciendo, de amor creciendo en los lugares más improbables, y de una joven que había sido enterrada viva, pero se había negado a permanecer enterrada, quien había luchado su camino de vuelta a la vida y había encontrado, al final del camino más oscuro imaginable, no solo libertad, sino felicidad verdadera. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te emocionó, si sentiste cada momento de injusticia, cada lágrima, cada triunfo, déjame un comentario contándome qué parte te llegó más al alma. ¿Fue el descubrimiento en la celda, la reunión con sus padres, el juicio contra los Monterrey, o el amor que creció entre Rosa y Gabriel? Suscríbete ahora al canal Cuentos de Alcurnia. Activa la campanita y dale like para que más personas descubran estas historias que tocan el corazón. Compártelo con alguien que necesite creer que incluso de la oscuridad más profunda puede nacer luz. Hasta nuestra próxima historia, donde continuaremos explorando el poder del amor, la justicia y la resiliencia humana.